Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos gelaflanes que están bien ricos, fáciles y deliciosos para que los disfrutes y consientas a esa persona especial en cualquier momento. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a preparar 3 gelatinas de agua. En un recipiente agregamos 2 tazas de agua purificada bien caliente y agregamos un sobre de gelatina sabor piña o el sabor de tu preferencia e integramos perfectamente para disolver la gelatina. Una vez que la gelatina está disuelta, agregamos una taza más de agua y mezclamos perfectamente. Cuando la gelatina está bien disuelta, la llevamos a un recipiente ancho para que tenga una altura de 1,5 centímetros. Le agregamos la gelatina y llevamos a cuajar al refrigerador por unas 4 horas. A continuación preparamos la otra gelatina, agregamos 2 tazas de agua purificada bien caliente, un sobre de gelatina sabor limón y mezclamos para disolver la gelatina. Una vez disuelta le agregamos una taza más de agua y mezclamos para que se disuelva bien la gelatina. Una vez disuelta la gelatina la vamos a transferir a un recipiente ancho para que tenga una altura aproximada de 1,5 centímetros. Y la llevamos al refrigerador para que se cuaje por unas 4 horas. Y ahora preparamos la otra gelatina, agregamos 2 tazas de agua purificada bien caliente, un sobre de gelatina sabor cherry o el sabor de tu preferencia y mezclamos para disolver toda la gelatina. Una vez disuelta le agregamos una taza más de agua, recuerda que en total estamos utilizando 3 tazas por cada sobre. Todos los ingredientes te los voy a estar dejando en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Lo transferimos a un recipiente ancho, lo llevamos a cuajar por unas 4 horas. Después de ese tiempo ya nuestra gelatina está bien cuajada, ahora la vamos a cortar en unos cuadritos, lo vamos a hacer de esta forma. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Tenemos muchas recetas bien ricas y fáciles para que las disfrutes y las prepares. Este gelaflán te va a quedar bien rico, es muy fácil de hacer para que consientas a esa persona especial ahora en estas fechas y en cualquier momento o simplemente para un antojo en un buen fin de semana. Y una vez que nuestra gelatina ya está cortada de esta forma, con la ayuda de una espátula, con la cuchara, con nuestras manos, la vamos a despegar para que salgan los cuadritos y así le vamos a hacer a todas las otras 2 gelatinas para que queden bien ricas. Aquí tenemos nuestra gelatina sabor cherry y la gelatina sabor limón. Recuerda que puedes utilizar todos los sabores que tú prefieras. Lo transferimos a otro recipiente, agregamos la gelatina de limón, agregamos la gelatina de piña y por último le vamos a agregar la gelatina de sabor cherry y esto lo vamos a mezclar perfecto para que queden bien mezcladitos de esta forma. Prepara este delicioso postre para San Valentín o el 14 de febrero y consiente a esa persona especial. A continuación, en una cacerolita a fuego medio vamos a hacer el caramelo para nuestros flanes. Agregamos media taza de azúcar y la vamos a estar meneando para evitar que el caramelo se nos vaya a quemar. Aquí te muestro el proceso, cómo el azúcar va cambiando de consistencia. Este proceso tenemos que estarla meneando para evitar que el caramelo se nos vaya a quemar. Y una vez que el caramelo ya está listo, ahora se lo vamos a agregar a nuestros moldes. Aquí estoy utilizando este engrasador. Le ponemos un poco y con la ayuda de una servitoalla le vamos a quitar el exceso. Y una vez listos le agregamos el caramelo que tiene que estar bien caliente. Yo estoy utilizando estos moldes antiadherentes para muffin, son un poco más grandes que los de cupcake. Recuerda que puedes encontrarlos en la tiendita azul o en cualquier tienda comercial. Y ahora vamos a preparar nuestros mini flanes. Vamos a utilizar 5 huevos y los vamos a agregar de a uno por uno para evitar que algún huevo dañado se nos vaya a ir en la preparación. Los mezclamos de uno por uno y una vez que tengamos todos los huevos con la ayuda de un tenedor los vamos a batir un poco. Y ahora mira, en una licuadora agregamos media barra de queso crema, le ponemos una lata de leche condensada, agregamos una lata de leche evaporada. Recuerda que todos los ingredientes los vas a encontrar en la cajita de descripción. Le ponemos un chorrito de vainilla y licuamos por unos 15 segundos a velocidad 3. Después de ese tiempo le vamos a agregar los huevos que hemos batido. Esto los dejamos de último para que la mezcla no salga tan espumosa y batimos por 5 segundos.
Y ahora los vamos a agregar en nuestros moldes que ya tenemos el caramelo puesto. Con la ayuda de un colador le agregamos solamente hasta la mitad o un poquito menos, es a tu preferencia y a tu gusto. Yo te recomiendo que lo hagas a la mitad. Te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Ahora estos moldes los vamos a cubrir con papel aluminio para que estos mini flanes y este postre para el 14 de febrero te quede bien rico y lo fácil que es preparar estos deliciosos postres. Y los llevamos a la estufa porque estos mini flanes los vamos a cocer en la estufa, no necesitamos horno para hacer estos deliciosos postres. Aquí tengo una charola completamente amplia, le he puesto unas rejillas y un poco de agua para que la cocción sea a baño María. Ponemos nuestros mini flanes aquí en medio. Estoy utilizando las dos parrillas, la de enfrente y la de atrás, a fuego medio bajo. Cubrimos con papel aluminio. Si tu parrilla es de números, lo tienes que poner en el número 4. Estos mini flanes los vamos a estar cociendo por unos 20 minutos. Recuerda que el tiempo de cocción puede variar dependiendo la estufa. Después de 20 minutos le hacemos la prueba del palillo. Si sale limpio, ya están listos. Y ahora mira, en un recipiente vamos a agregar 2 tazas de leche entera bien caliente porque vamos a preparar nuestra gelatina de leche condensada. Y aquí te muestro la gelatina que estoy utilizando, es una gelatina de leche condensada. Se la agregamos a nuestra leche y con la ayuda de un batidor mezclamos perfectamente para deshacer todos los grumos. Una vez que la gelatina ya está integrada, le agregamos una taza más de leche, esta tiene que estar a temperatura ambiente. Y mira, ahora a continuación vamos a despegar los flanes del molde. Con la ayuda de nuestra mano le vamos a hacer de esta forma. El flan tiene que estar tibio, no tiene que estar muy caliente porque si no va a deshacer la gelatina que le vamos a poner encima. Los despegamos perfectamente bien. Y una vez que nuestros flanes ya están despegados, ahora le vamos a agregar la gelatina de agua que hemos mezclado. Le vamos a poner de esta forma. Te invito a que prepares estos deliciosos postres, estos gelaflanes muy ricos y fáciles para que los disfrutes en cualquier momento, en cualquier ocasión. Y los vamos a llevar a otro nivel de sabor, le ponemos un poco de nuez en trozos. A cualquier gelatina que tú prepares, ponle la nuez, le va a cambiar el sabor completamente y esto pues es al gusto y opcional. Y ahora rellenamos nuestros moldes con nuestra gelatina de leche condensada que ya está completamente fría. Rellenamos nuestros moldes de esta forma. Prepárale este delicioso postre a esa persona especial, a tu familia. Estos gelaflanes son ideales para compartirlos en cualquier momento. En una ocasión especial como el día de San Valentín, el 14 de febrero, el postre perfecto para que los dos o todos disfruten de esta deliciosa receta. Si te está gustando esta receta, regálame un like, regálame un me gusta, compártenos en tus redes sociales para que todos disfruten de esta deliciosa receta. Los llevamos a cuajar en el refrigerador por unas 4 horas. Y esto es lo que me sobró, lo he puesto en unos vasitos, me lo voy a comer con un poquito de rompope que le da mucho sabor. Después de 3 horas que ya nuestra gelatina se estuvo cuajando con las manos húmedas, con las manos mojadas, los vamos a despegar del molde de esta forma. Lo jalamos un poco haciéndole este movimiento hacia los lados. Son movimientos muy suaves para que la gelatina no se nos vaya a romper y tus gelaflanes queden deliciosamente ricos. Es un postre muy rico, muy fácil. La nuez lo lleva a otro nivel de sabor. Y a continuación, mira, vamos a desmoldarlos, le ponemos un platón amplio, completamente ancho y lo vamos a voltear de esta forma. Le damos unos golpecitos para que el flan se empiece a despegar, le pegamos un poco fuerte, no te vayas a lastimar tu dedo o tu mano. Y desmoldamos nuestro delicioso postre, nuestro delicioso gelaflán, mira nada más lo fácil que es. Y a continuación, mira, aquí tengo 3 fresas, ya están bien lavadas y desinfectadas. Las vamos a cortar por la mitad porque le vamos a dar una decoración espectacular a nuestro postre. Aquí tengo este brillo para fruta, lo puedes comprar en la tienda o bien lo puedes hacer si cuentas con líquido de las cherries, de ese juguito que viene en las cherries en almíbar. Lo pones en un sartén, le pones un poquito de fécula de maíz, lo empiezas a mezclar hasta que espese un poco y aquí tienes el brillo para la fruta.
Y a continuación, mira qué belleza. Aquí tenemos nuestros deliciosos gelaflanes, muy ricos y muy fáciles de hacer para que consientas a toda tu familia en cualquier momento, en un evento especial, en banquetes o para tu mesa de postre. Bueno, yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video. Disfruta.